Que Dios me los bendiga y me los guarde, mis amados. Gracias de verdad por estar con nosotros nuevamente en su tiempo de fe. Tiempos de fe, su programa ha iniciado. Le habla a su hermano Pastor Luis Fernando Graciano. Qué placer. De verdad que para mí es un placer inmenso, un honor entrañable poder compartir con todos ustedes aquí en el podcast de Buenas Nuevas. Ya es una costumbre para nosotros poder estar aquí. De verdad que ya es una necesidad también. Esperamos que seamos de bendición para usted, ya que para ustedes, por ustedes, se ha edificado, se ha levantado este podcast para poder tener un espacio para que usted pueda ser bendecido, tener una herramienta, un equipamiento poderoso en Dios para poder tener una vida agradable, victoriosa y sobre todo que pueda recibir el favor de Dios. Queremos que usted vaya a nuestro canal, suscríbase al canal, dele a la campanita, escuche los audios. Hay un abanico, hay una gran carpeta de temas maravillosos de la familia, de la vida diaria, teológicos, estudio de cartas. O sea, es un inmenso abanico de información que le ayudará a usted a ser mejor persona, a ser mejor creyente, a ser mejor ciudadano, a ser mejor hijo, a vivir basado en lo que Dios ha determinado. Bueno, luego de decir esto, darle la bienvenida. Quiero, comenzar esta charla de hoy continuando con lo que hemos estado conversando en entregas pasadas. Y hemos estado hablando acerca de un tema que le hemos llamado reposicionándose en el tercer día. Y en todo este trayecto hemos venido hablando puntualmente principios que nos reposicionarán, nos posicionarán correctamente en Dios. ¿Por qué? Porque una cosa es ir a una congregación, una cosa es ir a una asamblea y otra cosa es que usted pueda vivir en el poder de Dios, avalado por Dios en la asamblea. Mucha gente está en la asamblea, conoce la cultura, conoce el lenguaje, conoce la forma, pero en su vida no hay una evidencia, no hay un poder manifestado de que está dentro de realmente de la congregación del Señor. Hay ciertos paradigmas, hay cierta información que nos da evidencia de que nosotros sí estamos en la fe. Por eso Pablo decía, examínense a ver si están en la fe. Porque quizá hay muchas personas que son nominales. Personas que están ahí. Personas que no van a ver nunca, lamentablemente, la revelación de Dios. Reposicionándose en el tercer día tiene que ver con que usted pueda recibir en su vida de creyente, ya cuando usted nació de nuevo, está dentro de la fe, usted pueda, mi amado y mi amada, recibir el favor de Dios. Que usted se convierte en el foco de la tierra, del cielo. Que Dios traiga a su vida todas las promesas, todo lo que Él ha dicho que usted va a recibir. Es un desvelamiento de la deidad. Es una revelación, una manifestación fuerte, concreta de la divinidad en su existencia. Así que permítame continuar y hacer un recuento para ya terminar esta serie. Hoy terminamos. Hemos estado hablando de temas interesantes. Y a modo de vuelo de pájaro quiero recordar los principios que hasta ahora hemos hablado. Y hemos hablado de principios que te reposicionan en el tercer día para que la manifestación de Dios venga. El primero es que debemos subir a Dios. Es el concepto Alá. Debemos nosotros limpiarnos de toda moralidad, de todo lo que es amoral, lo que es falta de ética, lo que no le agrada a Dios. Subir a Dios es despojarnos del viejo hombre y convertirnos literalmente en un sacrificio vivo. Lo segundo, o el segundo principio, es que debemos vivir bajo el mandamiento de obediencia a la palabra de Dios. La palabra obediencia puntual es importante, ya que es la palabra Shema, que significa un compromiso para hacer, un compromiso para actuar. Es escuchar activamente. Escuchar no es oír con el ejercicio del oído. No, mi amado, es más que eso. Es internalizar, es moverse basado en lo que Dios ha dicho. Y debe ser
voluntariamente, rápidamente, enérgicamente, apasionadamente, constantemente, determinadamente. Lo tercero, el tercer principio que hemos hablado hasta el día de hoy es que debemos entrar en una posición de una realidad de pacto y compromiso. Un pacto es un acuerdo entre dos partes que primero envuelve, pónganme mucha atención, responsabilidades para poder luego recibir todo el caudal del favor que Dios ha predeterminado que usted va a recibir, toda su gracia. Por eso hay gente que no recibe de Dios, porque no entienden que el pacto trae una conciencia en nuestras vidas de un compromiso, de una ética, de hacer cosas que fueron pedidas por la divinidad cuando Él trajo el convenio, el pacto hacia tu vida. Este es lo tercero. Lo cuarto, el cuarto principio que debemos entender para reposicionarnos, mis amados, es que debemos renovar la intimidad divina con Dios como un punto focal en esta temporada. Dios es un Dios de temporadas. Y en cada temporada Él revela cuál es la agenda de esa temporada. En esta temporada Dios quiere que entremos en el lugar apartado, en el lugar secreto. Entrar en un lugar secreto es el lugar de revelación, de consejo, es el lugar de comunión íntima con Dios. Dios está buscando gente que lo busque ahora como nunca lo ha hecho y que intime con Él, que se convierta o se frague en uno con Él. El quinto principio que hablamos, y fue la charla pasada, es que debemos nosotros, quinto principio, es activar la realidad del reino de Dios entre el pueblo. Hay que entender hoy que hay una conciencia que debemos forjar en nuestra vida, que la iglesia es una teocracia. Está enfocada en el rey, la influencia de ese rey en ese territorio y en esa ciudadanía que somos todos nosotros. El punto central del reino es Dios, sus leyes, su cultura, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus valores. Debemos despertar, en otras palabras, la conciencia de un reino. Debemos saber que estamos y pertenecemos a un reino. En otras palabras, la iglesia no es un lugar religioso, mis amados. Es un reino, una nación de gente santa, de gente apartada, que tiene valores, principios, cultura distinto al mundo. Y esto es lo que hemos hablado hasta el día de hoy. Invito a que vaya a nuestro canal y pueda ver cada parte, porque hemos ampliado cada una de ellas para que usted pueda ser bendecido y bendecida. Ahora bien, mire, entremos ahora en el sexto principio y en el séptimo principio, que son solamente 7 principios que vamos a hablar en este tema llamado reposicionándose. Hay una necesidad de volver a estar correctamente delante de Dios. Hay una necesidad de estar en la presencia de Dios, avalado por el reino de Dios. Que traigamos honra a Él, que podamos nosotros ser un instrumento en las manos de Dios para edificar su pueblo en la tierra. Y usted, mi amado, es un instrumento necesario, pero hay requisitos. Hay un protocolo, yo le llamo esto protocolo divino, hay un protocolo. Sí, un protocolo, hay que cumplir ciertos lineamientos necesarios para poder recibir la manifestación de Dios y no perder su visitación. Hay mucha gente que va a perder su visitación, así como pasó en el primer siglo, ¿se acuerda? Cuando casi la mayoría de la nación de Israel perdió la visitación del Señor. El Señor va a venir pronto. En este tiempo en el cual estamos entre la primera venida y segunda venida, estamos nosotros en una prueba de crecimiento, de perfeccionamiento, de mejoramiento de nuestra alma, de nuestro ser, para que cuando Él venga pueda hallar fe en la tierra, pueda hallar un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo que vino y cumplió el llamado que Dios le dio, que pueda dar testimonio y evidencia de que fueron transformados y que son un instrumento de Dios en este mundo. Así que permítame comenzar esta charla de hoy formalmente, el principio número 6, y es el principio de que nosotros debemos, mire, entender
que debemos traer una exaltación y una propiedad divina sobre el pueblo de Dios. Tenemos que venir hoy a entender que nosotros le pertenecemos a Dios, señores, que somos propiedad de Dios. Él tiene el título de nuestras vidas. Le pertenecemos totalmente a Él. Somos parte integral de su propuesta, de su propósito. Hay un aval legal que nosotros firmamos, por así decirlo, cuando nos comprometimos y dimos lealtad al reino de los cielos, cuando reconocimos que Yeshua era nuestro Salvador, y ahí se efectuó lo que se conoce como la redención, en el punto de la sustitución, el justo por los injustos, y de esa forma le pertenecemos a Dios doblemente. Primero nos creó, y segundo, nos compró con precio y nos dio un sello que es el Espíritu Santo, como las arras que determinan que le pertenecemos. Es por esa razón que en Éxodo, que el texto que estamos delimitando, estudiando, en el verso 5, Éxodo 19, verso 5, la Biblia dice: ustedes serán mi especial tesoro. En otras palabras, tú le perteneces a Dios, yo le pertenezco a Dios. Juan, que está aquí, que es creyente, le pertenece a Dios. Somos su tesoro. Somos su especial tesoro. Somos los hijos queridos de Dios. Somos su pertenencia, somos su propiedad. Nos creó, nos perdimos, nos descarriamos como ovejas. Caímos en el pecado cuando Adán pecó. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En un momento en la historia, el pueblo de Dios o la creación de Dios se perdió. Pero llegó un momento que él dijo: no, el mundo no se perdió. Yo voy a enviar a mi hijo para que mi hijo redima al que yo creé, para que me sirva y esté en mi reino como yo planeé. Y de esa forma, Yeshua se hace carne, se hace el testador de un convenio, de una serie de convenios, entre ellos convenios de obras, convenios constitucionales, matrimoniales, contextos, pactos reales, como son todos los pactos, porque todos los pactos en la Biblia, todos, mis amados, tienen que ver con algo distinto. Todos están unidos entre sí. Todos son una parte integral del propósito de Dios para el ser humano, que es estar siendo restaurado por Cristo, por el Mashiach, por el Mesías. Cuando Adán rompe, quebranta, no es leal, no es responsable al convenio. Entonces Dios manda a su hijo a semejanza de carne de hombre humana, muere por todos nosotros bajo la ley, dice la Escritura. ¿Por qué bajo la ley? Porque este concepto significa que la violamos. Se viola la ley, entonces la ley está contra ti y la paga era la muerte. Por tanto, Dios entonces, al entender esto, dice: no, mi hijo no va a morir. Yo tengo que enviar un sustituto para que redima a mi hijo y pueda cumplir el llamado que yo le tengo a él. Porque yo confío en ese hijo mío. Él falló, sí, lo entiendo, pero yo le voy a dar una oportunidad y le voy a manifestar mi gracia para que él pueda, entiéndame por favor, cumplir lo que yo lo creé cumplir. Y es ahí donde viene Yeshua, donde viene Jesús, mis amados, y nos compra. Es por esa razón que usted puede notar aquí que dice: ustedes serán mi especial tesoro. En otras palabras, nosotros somos lo más importante para Dios, mis amados. Dios está enfocado en nuestro bienestar. Dios está enfocado en nuestra asignación. Dios sabe que tú y yo podemos lograr lo que Él nos propuso, para lo cual nos creó. Dios tiene una confianza muy fuerte en ti y en mí. Y con su ayuda aún más, poniendo su espíritu en nosotros, redimiéndonos nuevamente para poder entrar y ser parte de su reino y hacer el reino en la tierra, Dios envió a su Hijo. Es por esa razón, en otras palabras, que el bienestar nuestro es la agenda del cielo. Por eso dice la Escritura, mire qué dice Corintios, 1 Corintios 6, verso 20.
dice así: porque han sido comprados por precio. ¡Wow! ¡Qué lindo! Usted es de Dios. Usted no es del mundo. Usted le pertenece a Dios. Ya usted no pertenece a las tinieblas. Usted no está perdido en sus delitos y pecados. Usted fue redimido, fue comprado con un precio muy alto. Hay mucha gente que no entiende que aunque el evangelio, entrar a ser parte del reino de Dios nuevamente, ya que lo que se perdió en el Edén fue el reino de Dios, mi amado y mi amada, fue gratis. Hay mucha gente que menosprecia esto, que gratuitamente por su sangre tenemos entrada al reino. Sí es gratuitamente, pero a Dios no le costó, no fue gratis para Dios, porque Él te compró. Él pagó un precio. Él dio lo más importante que Él tenía, que era su hijo. Lo más valioso que Él tenía era su hijo. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. Él dio a su hijo, dice, para que todo el mundo sea salvo por Él. Para eso fuiste llamado, para ser redimido, ser salvo. Él te compró, en otras palabras. Una transferencia. Hubo una transición, hubo un cambio de propiedad. Una vida que le pertenecía a las tinieblas, una vida que le pertenecía a la perdición, una vida que estaba en las manos del Satán, pero ahora bajo esa transferencia de comprarte, Dios, mis amados, tiene en su mano la propiedad de tu vida. Qué hermoso es esto. No sé si usted le está dando gloria a Dios ahí. Hay que darle gloria a Dios ahí. Hay que agradecer todos los días a Dios por lo que Él ha hecho. Desde que usted se levante y abra los ojos, gracias Señor porque abrí los ojos, gracias Señor porque puedo comer, gracias Señor porque puedo bañarme, gracias Señor porque puedo cepillarme, gracias Señor porque tengo calzado, tengo cama, gracias Señor por mi trabajo, gracias Señor por la oportunidad, gracias porque respiro el aire, porque nosotros, mis amados, nosotros ameritábamos la muerte, pero Él nos compró. En otras palabras, ya nosotros no estamos más a cargo de nuestras propias decisiones. Le pertenecemos a Él. Por eso es que su palabra debe ser el norte de nuestras vidas. Su consejo, su dirección. En otras palabras, nuestros derechos de nosotros se detuvieron cuando Él nos compró con su propia sangre. Qué hermoso ese principio. Hay que traer una conciencia de exaltación y propiedad divina sobre el pueblo de Dios. Debe usted despertar a la conciencia de que usted no es suyo, de que sus pensamientos deben estar condicionados al pensamiento del reino, de que su habla debe estar amoldada a lo que habla el reino y que sus acciones, mis amados, sean avaladas y medidas por lo que el reino demanda. Entremos en el séptimo principio, y esta es la conclusión de todo este tema maravilloso, que este es un tema lindo, reposicionándose en el tercer día. El tema número 7, el principio número 7 que debemos tener en cuenta para posicionarnos, reposicionarnos en el tercer día, un tiempo profético, mi amado. Ya la venida del Señor está cerca, Él está esperando nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, nuestra madurez. La madurez se caracteriza por tener responsabilidad para lo que fuimos llamados, a nuestra asignación, a nuestro llamado, en el propósito divino, para vivir en el reino de Dios, vivir en una conciencia total de todo lo que hemos hablado aquí. Ahora bien, lo último que necesitamos para poder reposicionarnos correctamente, este es un tema muy poderoso que podemos sacar mucha tela de aquí, ya que se necesita en este momento. Hay una escasez de esto. Y es que el liderazgo debe facilitar el proceso de transición. ¡Wow! ¡Qué cosa es esta! Esto es un tema difícil, pero hay que hablarlo. Hay pocos líderes hoy. Como decía un gran predicador hace un tiempo que oí una prédica, que decía, hay muchos indios. Hay pocos indios y muchos chiefs, dice él. O diría yo mejor, hay muchos indios y muchos chiefs que creen que son chiefs. Hay mucha gente que cree que es líder, pero no lo es. Porque creerse líder no significa que tú seas un líder.
Un tigre no es alguien que se pinta rayas para aparentar ser tigre. Un tigre es un tigre porque nació con las rayas. Los líderes nacen, pero se hacen también. ¿Por qué? Porque si usted es un líder, debe vivir, actuar, hablar, pensar, manifestarte como un líder. Un líder no es un título. Un líder es una función. Pero observe que dice el libro de Éxodo 19, 7, 8. Está ahí donde sacamos este principio. Y dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, ponga atención, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh o Jehová o Yud Hei Bat Hei en hebreo le había mandado. Note por favor que aquí hay una cadena de mando. En el pueblo de Dios debe haber una cadena de mando. En el pueblo de Dios hay una cadena de mando que debe ser entendida, que debe ser conectada, mi amado, en nuestra ADN, en nuestra psique. Hay líderes y hay seguidores. Hay maestros, hay estudiantes. No puede haber, todo el mundo no puede ser maestro. No, debe haber maestros y estudiantes. No todo el mundo puede ser líder. Cuando hay dos cabezas, se convierte en un monstruo. Por eso Dios tiene una sola cabeza, un solo liderazgo. Aquí en este verso nos da la cadena de mando que Dios utiliza. Y este es el modelo de Dios para todo su pueblo. Número uno, aquí menciona a Moisés, número uno. Luego los líderes, llamados los ancianos aquí. Luego el pueblo. Luego dice el verso, y expuso Moisés de nuevo y luego Dios nuevamente. ¿Vio? Aquí hay un organigrama, una cadena de mando perfecta para poder comunicarse con Dios. Dios eligió un liderazgo. En otras palabras, Dios le habla a todo el mundo. En el pueblo de Dios todos somos santos. En el pueblo de Dios todos tenemos revelación, conocimiento, una función. Pero Dios no habla todas las cosas con todo el mundo. Cosas de reino, cosas de liderazgo, no lo habla con todo el mundo. Lo habla con los líderes. Y llama a los líderes para que puedan tener la conexión con Él para dirigir un pueblo. Por eso el verso 9 continúa diciendo, ponga atención, entonces Jehová le dijo a Moisés, aquí yo vengo a ti en una nube espesa. Tú ves que Él le trata no con el pueblo, no con los ancianos. Aquí hay una división de 3 categorías. Son todas, ¿es Moisés superior a los ancianos? ¿Son los ancianos superior al pueblo? No. Estamos hablando de un organigrama. Estamos hablando del liderazgo. Hay un rango dentro de la operatividad del reino de Dios. Hay mucha gente que no entiende esto. En otras palabras, usted tiene que saber que hay una línea que no debo cruzar. Eso le pasó a Adonías, eso le pasó a Absalón, eso le pasó lamentablemente a Simei, eso le pasó a tantas personas en las Escrituras que violaron el rango. Por eso dice, entonces Jehová dijo a Moisés, aquí yo vengo a ti en una nube espesa. ¿A quién se le informa que él se iba a revelar? A Moisés, al líder. ¿Se lo dijo a los ancianos? No. Se lo dijo al pueblo. Aquí está la clave. Las cosas de reino, las cosas altas dentro de la jurisdicción de dirigir, Dios se las revela solamente a los líderes. Es por eso que hay que estar conectado al liderazgo para que ellos puedan guiarnos a la posición de Dios. Y ahí dice, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Dios puso un ejemplo para que la gente entienda y oyera cuando Él se comunicaba con Moisés, para que ellos entendieran que Dios le hablaba a él. Lo determinado en los asuntos del reino, los asuntos del gabinete de gobierno. Y luego dice, y también para que te crean para siempre. Entonces, que era un aval que Dios le estaba dando, una legitimidad al liderazgo, señores.
No puede haber ninguna empresa, ninguna congregación sin liderazgo, señores. Ahí todo el mundo no puede ser jefe, líder. No sé si me sigue. En una casa, en una familia no pueden haber dos jefes. Debe haber un solo líder. Moisés es representativo, en otras palabras, de la posición del hombre establecido. Nosotros le llamamos así en nuestras enseñanzas el hombre establecido. Cuando nosotros decimos hombre establecido, estamos hablando el hombre del liderazgo, el hombre que le dio la autoridad delegada para dirigir. Eso lo hemos sacado de un modelo del Génesis, cuando Dios dice que Adán, él lo puso en el jardín. De ahí nosotros sacamos la idea del hombre establecido, el hombre puesto. El hombre establecido por Dios para liderar. Ese es el modelo de liderazgo cuando Adán fue puesto en el jardín. Y luego Dios le trajo a Eva, le revela a Eva de su propio costado, y Eva se convierte en ayuda idónea del líder. De ahí salen todos los modelos de liderazgo en las congregaciones, en las empresas, en los gobiernos, así siempre son. Hay un líder, hay un ayudante, y ahí están los seguidores. Luego Dios fue añadiendo los hijos. O sea, en el modelo de la familia está la idea de liderazgo, que se traslada a los gobiernos, a las iglesias. En otras palabras, entonces, Moisés es representativo de esa autoridad. Dios siempre establece un hombre con responsabilidades sobre su casa. ¿Se acuerda usted cuando Dios lo primero que hace con el pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto es que le pone a Moisés adelante, a Aarón, para que lo entrara y lo sacara, dice? Antes que ellos entraran a la tierra, lo primero que él hizo y pasaran el desierto y luego entraran en la tierra prometida fue ponerle un liderazgo adelante. Debemos volver a la conciencia que el liderazgo es vital para llevarnos a nosotros a tener un reposicionamiento correcto en Dios. El hombre establecido es el primero entre iguales. Escúchame por favor, esto es importante. El hombre establecido nunca debe exaltarse por encima de Dios en la congregación. ¿Por qué? Porque hay un límite, hay una autoridad superior. El hombre establecido, en otras palabras, ocupa una posición de confianza, una posición de responsabilidad delante de Dios. Vemos a Moisés aquí en esta posición de hombre establecido hasta que él pueda colocar, manifestar, establecer a Dios hasta que pueda el pueblo y todos internalizar la voz de Dios, acatar el orden del reino, aceptar el llamado y hasta que él pueda acceder a Dios en beneficio del pueblo. Es un intermediario. Note, uno más, por favor, que el liderazgo pierde su validez cuando ellos no pueden dirigir al pueblo a la palabra presente y actual de Dios. Cuando ellos no pueden conformarse al ideal de Dios para el liderazgo. El verdadero liderazgo trae desde el monte de Dios los patrones, los diseños y la visión de Dios y la comunica a la casa. La vida de Moisés aquí es la realización, es el espectro, es el templado de los valores, ideas y patrones de Dios mismo. Juan, en el capítulo 13, verso 15, nos dice: porque ejemplo les he dado. Es Jesús hablando acerca de su liderazgo. Y él dice, ejemplo le he dado. Vio, ese es el liderazgo. El liderazgo debe dar ejemplo. Para que como yo les lo he hecho, ustedes también lo hagan. Tú ves, la autoridad de un líder viene por las acciones que hace, por el modelo que él representa. Aquí Jesús y Yeshua introduce a sus discípulos uno de los principios más importantes del liderazgo y es el principio de imitación. Un verdadero líder es un modelo de imitación. Cuando observamos que el texto dice, porque ejemplo les he dado, esta palabra dado, aquí dado, significa, ponga atención, primero, establecer una intención divina deliberada. Oye, qué tremendo. Establecer un intento, una intención deliberada del reino. También significa diseñar un patrón para seguir un método
cuidadosamente seleccionado. Por eso dije que el liderazgo es un patrón. Uno más. El liderazgo es un modelo a seguir. Dios llamó al liderazgo para establecer un patrón saludable para que el pueblo, los hijos, los miembros sigan. Recuerden lo que 1 Corintios 4, 15, 16 dice. Dice, les ruego, Pablo le decía a los corintios, les ruego que me imiten. Está hablando de un patrón. El liderazgo es un patrón genuino, intachable. Es un templado a seguir. No cualquiera puede ser líder. Tiene que tener ciertos requisitos que él encarna. Pablo está diciendo aquí algo tremendo. Pablo dice, carguen mi mentalidad. Sean como yo. Internalicen y reproduzcan mi modo de operar. Yo soy un sistema operativo. Los líderes son un sistema operativo imitable. Pablo está diciendo, formen en ustedes lo que yo ya he formado, que son las cualidades del carácter y el deseo espiritual. Yo encarno el modelo divino. Yo encarno el templados del cielo. En otras palabras, los verdaderos líderes imparten patrones. Los verdaderos líderes dan ejemplos por su forma de vivir, que son correctas, avaladas para ser seguidas. Pregunto, ¿cómo es? ¿Cómo puede hacer esto? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, por internalizar cada posición del Mesías, de Cristo, dentro de su propia constitución. Cuando un líder es un líder es porque ha internalizado a Cristo. Es una carta leída. Tiene que ver con su caminar, con su naturaleza, con su personalidad, con su carácter, con su método de operatividad. Un líder camina, tiene la naturaleza, la personalidad, el carácter y el modo de operativo de Cristo. En otras palabras, nosotros no lideramos por mandar, por decir lo que conocemos, sino que nosotros lideramos por patrones que nosotros impartimos. Los fariseos no pudieron hacer esto, o un grupo de ellos, porque habían 7 grupos de fariseos en el principio. No todos eran malos. Habían 7 tipos. Dentro de ellos habían 5 que eran malos. 2 eran excelentes. Pero estos 5 tipos de fariseos que eran incorrectos, hablaban una palabra, pero no pudieron impartir un patrón que valiera ser seguido. Porque una cosa es lo que usted dice, lo que enseña, y una cosa es lo que usted hace. Por eso hay mucha gente que no son líderes realmente, porque lo que dicen es muy poderoso, muy grande, y quizá usted dice, bueno, pero este hombre hace milagros, Dios habla en lenguas, echa fuera demonios. Pero en una ocasión Jesucristo fue confrontado con esto y él le dijo, bueno, ustedes echan demonios, sí, ustedes echan demonios, ustedes hablan nuevas lenguas, ustedes hacen maravillas, pero yo no los conozco. Porque debe haber una unión entre lo que usted dice, enseña y lo que usted hace. Un líder no es el que enseña solamente, el que manda, el que dice, es el que hace y dice a la vez. Debe haber una confluencia de las dos cosas. Los líderes verdaderos se convierten en vasijas que han internalizado al Mesías en su constitución espiritual para que ellos puedan transmitir a Cristo, al Mesías, a sus seguidores. ¿Cómo usted puede estar siguiendo a una persona que es un codicioso, un mentiroso, un irresponsable? No puede. No es un líder. Póngame mucha atención, por favor. Observe que Gálatas 4:19 nos aconseja algo importante. Dice, hijitos míos, vuelvo otra vez a estar de parto con ustedes, dice Pablo, hasta que el Mesías sea formado en ustedes.
requisito importante de un líder es que el Mesías debe estar formado en él para que él pueda también formar al Mesías en la gente que le sigue. Los verdaderos líderes se esfuerzan por la formación del Mesías en sus seguidores, pero porque ya ellos tienen al Mesías dentro de ellos, en su constitución. Su liderazgo es dirigido al Mesías interno. Por eso pregunto, ¿qué tipo de patrones o ejemplos usted transmite como líder? Su modelo, por ejemplo, puede ser de dirigir a otros. Número 2, de motivar o demoralizar a otros. Tercero, de influenciar en el comportamiento tanto bien como mal. Es por esa razón que la imitación basada en asociación produce formación. Lo voy a repetir, esto es importante. La asociación produce imitación que se traduce como formación. Este es el modelo apropiado de la iglesia. La asociación habla de relación íntima. Es por eso que nosotros concebimos la iglesia, no como un centro religioso. Es un centro espiritual familiar. Por eso se usa la metáfora de padre e hijo. Pablo la usó muchas veces. Paternidad y filiación. ¿Por qué? Porque esto habla de relación estrecha. Los miembros pueden, incomodarse un día por algo que le diga el pastor e irse de la congregación, pero un hijo nunca se va. Usted puede reprenderlo, usted puede decirle, amonestarlo, usted puede hablarle, pero el que te está hablando es tu padre. Y cuando formamos y establecemos una iglesia de relaciones, de asociación, donde el principio de asociación es rey, usted y yo vamos a tener una congregación poderosa. Y nos vamos a reproducir en una imitación también que habla de un ejemplo. Imitación a través de la asociación es seguir un ejemplo que produce una internalización, lo que nosotros llamamos formación, que es un resultado, es el resultado de que el Mesías ha sido formado en tu vida, ha sido formado en mi vida. Pero cuando nosotros tenemos una conciencia de miembros, porque en la casa también no hay solamente hay hijos, en la casa no solamente hay estudiantes, son metáforas. En la casa, que hablan de relaciones muy estrechas, en la casa hay esclavos también. Por eso Juan 8:35 dice que los hijos permanecen en la casa, no importando lo que pase, pero los esclavos se van. Son los que no han entrado en una asociación, en una relación hebrónica. Relación hebrónica. Le llamamos así a la relación hebrónica, porque Hebrón significa asociación en la Biblia. Ese lugar geográfico es una tipología de la comunión, de la relación que debe haber entre un padre y un hijo, o sea, un miembro, una persona un pastor, un líder, con los que le siguen, mis amados. Eso produce formación. Ahora no más, vamos a seguir. Filipenses 3:19 también dice, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen de nosotros. Wow, Pablo era un genio, señores. Este era un hombre de ejemplo, este era un hombre que vivía por el ejemplo. No solamente hablaba, él era un ejemplo. ¿Por qué? Porque los líderes dan ejemplo a seguir. Lo mismo pasa en 2 de Timoteo 1:13. Pablo dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Wow, Pablo también era un hombre, no solamente que actuaba bien, daba un modelo, sino que hablaba bien también. Dice sanas palabras. La palabra forma es importante aquí. Es la palabra griega hipotiposis, que significa una representación o un patrón conciso. Hay un patrón, en otras palabras, de forma de hablar. Es un sistema de doctrina, de enseñanza, de impartición relacionado
a través de una relación concreta, íntima, o sea, un discipulado constante, una retroalimentación de ver un modelo en tu vida que te imparte no solamente con sus acciones y con su habla, lo mismo que Cristo te puede manifestar. Un líder preciso es alguien que es Cristo en una casa de fe. Por ejemplo, una imitación total, perfecta, un patrón de Dios. Lo mismo pasa con 2 de Timoteo 2:2 que dice, lo que has oído, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En otras palabras, hay una ¿cómo se dice esto? Ideonidad. Hay algo ideal que Dios quiere. Son personas que son verdaderos líderes, mis amados. Un patrón, un templado perfecto a imitar. Yo quiero terminar ya esta charla porque el tiempo se nos ha ido. Ir cerrando, concluir esta charla que ha sido maravillosa. Este tema es perfecto. Esto es un tema de conferencia, es un tema de una escuela. Establecer estos patrones. Podemos hablar miles de cosas más de estos temas. Y si nosotros caminamos de esta manera y nos reposicionamos correctamente, vamos a tener victorias muy grandes. Concluyo diciendo lo siguiente. Dios quiere venir al liderazgo primero. Dios no puede traer una transformación en los seguidores si no hay un liderazgo correcto. Luego, Él quiere develarse, manifestarse al pueblo. La responsabilidad del liderazgo es mover, posicionar y establecer al pueblo de Dios en los propósitos y voluntad revelada, declarada de Dios. El liderazgo debe guiar a las personas a una posición de preferencia, permitiéndoles acceder a Dios sin ningún obstáculo. Un verdadero líder es un instrumento utilizado por Dios. Pero cuando Dios se manifiesta, ya Él no es visible. Terminamos diciendo, uno más con esto, que Dios pone un tremendo premio sobre los líderes humanos que facilitan el proceso hacia el establecimiento de un pueblo corporativo en una posición del tercer día en la tierra. Necesitamos una conciencia del tercer día. Ya Él viene pronto. Necesitamos entender la urgencia de donde nos encontramos. Es un tiempo oportuno, una nueva oportunidad para venir de nuevo a ser las personas que Dios dijo. Termino diciendo que el liderazgo debe crear un escenario apropiado en orden de que Dios entre en un lugar donde Él pueda revelarse, presentarse a sí mismo y que nosotros lo veamos tal como Él es y que eso impacte nuestra vida hacia una gloria y una eternidad que Él ha determinado para nosotros. Así que yo espero que este tiempo le haya bendecido, mi amado. A mí me ha bendecido. Le doy las gracias por su audiencia. De verdad que hemos dado por concluido este tema maravilloso de reposicionándose en el tercer día. Así que esperamos que sea de bendición. Invitamos a que vaya a nuestro canal, que vaya a ver toda la serie que hemos impartido y que usted pueda ser bendecido, que es nuestra idea, de que usted pueda reposicionarse, que venga a su vida esta conciencia de estos principios y que usted los vive y lo experimente. Dios está esperando un pueblo victorioso que internalice sus principios y que tengamos el impacto necesario que Él ha determinado para todos nosotros. Así que nos despedimos. Gracias de verdad, deseándole a todos ustedes un resto de semana maravilloso y esperamos reencontrarnos el próximo miércoles en su programa Tiempos de Fe. Tiempos de Fe, de un programa que ha sido ideado para bendecirle a usted. Así que les deseamos gracia y paz y bendiciones de lo alto a todos ustedes.